habla de los mutiladores del cuerpo, y a partir de ahí él comparte su experiencia en el sentido de que entiendo que los mutiladores del cuerpo son los que le dan esa importancia, digamos, al cuerpo, específicamente la circuncisión. Okay. Entonces él narra su experiencia, ¿no? Okay. Él narra su experiencia, que al final él dice que eso él lo da por basura, porque pues, al final eso no es lo importante. Entonces, habla más adelante, igual habla de aquellos que niegan la cruz de Cristo, y que a él les da, a él le da tristeza. Entonces, Okay. la exhortación es de que la iglesia se cuide de ese tipo de personas. Ok, gracias, hermano. Y por último, ¿quién puso confiando en la gracia de Dios y no en las obras? Yo. Ajá. Lo puse más que nada por precisamente lo que comentaban los hermanos. Creo que hace una fuerte declaración Pablo cuando nos llama a cuidarnos de los judíos o de las prácticas judaizantes de ese tiempo, y pues él también en todas sus credenciales que trae de todo lo que es o todo lo que hizo en la carne, pues él lo toma como basura. Entonces creo que por eso llegué a ese título. Ok, muy bien. Bueno, entonces cuando vamos a trabajar un poco más, como ya les dije, analizando el pasaje, este título o va a ser confirmado lo que pusieron o lo van a modificar tantito. Bueno, ya veremos qué va a suceder. Así que lo vamos a dejar mientras así. ¿Está bien? Ahora, eso es bueno porque vamos conociendo cómo también va uno progresando. Entonces llegamos al último capítulo de Filipenses. Me gustaría escucharles otra vez el bosquejo, este bosquejo que, bueno, perdón, David agregaba que deberíamos incluir el versículo 1 a este bosquejo anterior. ¿Alguien podría decir o tendría otra idea por qué sí, por qué no? ¿Qué piensan? Pastor. Ajá. Pudiera ser, aunque en mi caso yo lo separé, pero sí pudiera estar unido. Por ejemplo, yo del capítulo 4, de los versos 1 al 7, yo le puse exhortación, porque al final también el apóstol Pablo está exhortando a permanecer firmes y gozosos. A diferencia de la primera, se exhorta a guardarse de los falsos cristianos. En la segunda parte es para que estemos firmes sin fluctuar la fe, y también que estemos gozosos. Entonces, al final, ambos son exhortaciones. La primera es guardarse de los falsos cristianos, y la segunda a permanecer firmes y gozosos, aunque yo los separé, pero digo, ambos son exhortos, entonces sí pudiera estar unidos. Ok, muy bien, excelente, gracias, Agus. ¿Alguien más? Ok, o compártame cuál es su título ahora sí, para que podamos ir escribiéndolo. Yo, hermano. Adelante, hermano Abel. Yo le puse como título Gozo en el Señor. Okay. Y con referencia al versículo 4, donde Pablo como que menciona mucho el regocijarse en el Señor siempre, una y otra vez. Yo puse ese título del 1 hasta el 7. Ok, hasta acá también. Ok. Gracias, hermano. Gracias, muy bien. Veo que ya están trabajando, ya tienen también sus secciones un poco más reducidos, y está bien, en su momento lo vamos a escuchar también. ¿Qué otro título, hermanos? Yo no los estoy viendo, así que me cuesta un poquito estar mencionándolos por nombre, pero ayúdenme, por favor, compartan sus títulos. Pastor, yo coincido con el hermano Abel en el título, solo que le agregué paz, regocijo y paz en el Señor. Ok.
Entonces voy a poner aquí mismo, gozo y paz es parecido en el Señor. Me imagino que es exactamente lo mismo, ¿no? Lo que comentó. Sí, y precisamente porque habla del gozo, pero también en el versículo 7 pide que la paz de Dios guarde sus corazones, ¿no? Y sus pensamientos. Ok, muy bien. Otro título, hermanos. Gracias, hermano. David. Yo solamente le puse recomendación. Recomendación. Recomendaciones. Ok. Está bien. No pensé en más. Y ya enlista todos, ¿no? Bueno, yo lo hice desde el 2, pero me fui hasta el 9 y le puse como título Sintiendo la paz de Dios. Ok. ¿Y lo demás tienes? Por eso, desde el versículo 2 hasta el versículo 9. Ok. ¿Y en adelante? ¿A partir del 9? Ajá. Del 10 al 20 le puse la verdadera fortaleza. Ok. ¿Sí lo están escuchando, hermanos? Ok, ahora sería una pregunta. No sé si tienes un título, David, de todo el capítulo o no. ¿De todo el capítulo 4? Ajá. No. Ok. No, de 4. Ok. Todavía no, yo sé que la mayoría de ustedes ya está dividido el capítulo y lo vamos a trabajar un poquito más adelante. Les va a ayudar lo que les voy a explicar un ratito. Pero me gustaría solamente escuchar el título de toda esta porción. ¿Alguien más tiene? José, ¿tienes algo, hermano? Sí, yo tengo del capítulo 4, del 1 al 7, Ajá. y le puse como título Permanezcan contentos siempre. Okay. Y estaba hablando de lo que comentaba David, del versículo 1, y Okay. ahorita escuchando también lo que decía August, de que son exhortaciones las dos. Y yo creo que ese versículo 1, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Uh-huh. Esa palabrita clave, así que es como una conclusión. Uh-huh. Considero que el apóstol Pablo la está utilizando para terminar el capítulo 3 y empezar el capítulo 4. Ok. Como un puente. Pero que sí pertenece más al capítulo 4. Ok. Que de alguna manera sí va a concluir, pero está iniciando otro tipo de consejo. Muy bien. Ok. Veo que la mayoría dividió este capítulo, ya lo tiene dividido, bueno, del 1 al 7. La mayoría está haciendo ese trabajo. Entonces, los títulos que me están dando están más apuntando a esta porción, como lo están viendo que lo estoy haciendo. Ahora, si supongamos que lo vamos a dejar así, ¿cómo le pondrían del 8 a lo que falta? Yo tengo del 1 hasta el 9, recomendaciones. Ah, ok. 1 al 9. Uh-huh. De ahí del 10 al 20 lo tengo diferente, reconociendo la generosidad de los filipenses. Ah, ok. Ah, muy bien. Ok. Entonces, a ver, déjame anotar eso, hermano. 1 al 9, ¿cómo le tienes? Del 1 al 9 lo tengo como recomendaciones. Ok. Y del 10 al 20, reconociendo la generosidad de los filipenses. ok. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Pastor. Ajá. En mi caso, bueno, ya del verso del 1 al 7 yo le puse exhortación a permanecer firmes y gozosos. Ok. De los versos 8 y 9 yo le puse un apartado como filosofía cristiana. Okay. Versos 8 y 9, filosofía cristiana. Y de los versos 10 al 20 le puse como la generosidad de los filipenses. Ok. 10 al 20.
y ya los versos 21 al 23 como despedida. Ok. Muy bien, está muy bien. Veo que ya han trabajado de alguna manera van reduciendo ya los bosquejos. Está bien, está muy bien. Yo creo que es buena oportunidad para practicarlo y como digo, más adelante también lo vamos a estar analizando. ¿Alguien, hermanos, alguien más tiene? Jorge, ¿tienes algo? Jorge, ¿quién más? Josué, ¿tienes algo, hermano, por ahí? Lo estoy escuchando, pastor. Yo no traje mi material, no traje mi impresión, pero creo que yo igual lo dividí desde el 2 hasta el 9. Creo que le puse llamado a mantenerse firmes o algo así, recuerdo, pero no tengo mis Está bien, amigo. mi material a la mano. Sí, no te preocupes. Yo no lo hice hasta allá, jefazo. Ok. Bueno, vamos a parar acá. Lo que intento en esta primera parte es que empecemos a aprender a poner títulos, y creo que la plática que voy a dar a continuación nos va a ayudar a enriquecer un poquito más sobre este tema. Así que yo creo que basta con lo que se está haciendo ahora. No quiero todavía detenerme a analizar uno por uno y bien estructurarlo, todavía no, porque quiero que ustedes mismos lo hagan más adelante. Pero sí quiero que ustedes ya vayan aprendiendo este bosquejo conceptual, que trata de que toda una porciones grandes se pueden ir dividiendo. Bien, eso es lo más importante. Vamos, este es el objetivo de este paso, que los estudiantes puedan aprender a poner en práctica un bosquejo conceptual, empezar a ver porciones mayores. Y ya más adelante nos vamos a concentrar en porciones ya más pequeñas. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer pausa hasta aquí con respecto a esta parte, y voy a empezar vamos a trabajar un poco con otro paso. Vamos a empezar porque yo creo que ya estamos listos para conocer un poquito más a esto. ¿Alguien tiene una duda de esto en lo que estoy abriendo el archivo? De lo que es la estructura. Con toda confianza, hermanos, por favor, no se queden con dudas. Ok. Bueno, vamos a avanzar acá. Recuerden que este es el curso completo, el proceso para interpretar la Biblia. Aquí están los dos procesos que ya hemos comentado. Estamos trabajando el análisis de un libro de la Biblia. Y cuando hablamos de análisis de un libro de la Biblia, vamos a hablar de cuatro pasos principales que se tienen que hacer. Ya vimos estudiar el contexto histórico del libro, ya vimos analizar la estructura del libro, ya vimos identificar el lugar del libro en su contexto bíblico. Les decía que entre el paso 2 y el paso 3 no importa el orden, no afecta en nada. Lo importante es que se hagan, que se analicen. Y el último paso, hermanos, esto es muy importante, sí, que se deje hasta el último, porque vamos a hablar de aprender a identificar la gran idea de un libro. Ahora, debo decir esto, no vamos a poder identificar una gran idea del libro si no hay un estudio del contexto histórico, si no hay un estudio de al menos una estructura conceptual, una estructura mayor del libro, si no hay esto, y mucho menos si no nos hemos tomado el tiempo para tratar de ubicar en qué lugar de la historia redentiva está ubicado el libro, el que estamos estudiando, en este caso, Filipenses. La gran idea del libro, hermanos, es como decir, ok, ya estudié el contexto, ya vi la estructura, ya vi el lugar que tiene la carta en la historia redentiva. Entonces, ¿cuál es el punto de este libro? ¿Se acuerdan que hoy cuando estaba predicando yo les decía que el de Hebreos, su idea principal del libro es llamar a la iglesia a permanecer firmes en Cristo Jesús? Ahora, cuando llegamos a esa conclusión, viene porque ya analizas primero
su estructura, ya analizaste el papel que juega ese libro en la historia redentiva, ya vimos, se tuvo que trabajar un poquito el contexto histórico de esa carta, el autor, su audiencia original, sus circunstancias, su trasfondo, etcétera. Y todo eso nos va a llevar como un embudo a aterrizar. Entonces, ¿cuál es la idea de este libro? Por eso, hermanos, creo que este es el reto que tenemos de, habiendo trabajado 3 pasos, podamos aterrizar en el paso número 4. Así que, pues voy a comentar un poco más. Ya les envié el material al grupo de seminario. Ya tienen esto que lo estoy haciendo en diapositivas, solamente lo tienen que imprimir. Al rato les voy a enviar también estas diapositivas para que tengan las respuestas. Mi punto es que no se preocupen estar copiando, excepto a algunos extras apuntes que ustedes quieran hacer, pero ya lo tienen, el material. Solamente van a revisarlo y ya está ahí para que puedan repasarlo en el momento que ustedes quieran. Así que vamos a trabajar un poco esta parte. Y, a ver, permítame. Bien. Entonces, ¿qué es la gran idea de un libro? ¿A qué nos estamos refiriendo? En primer lugar, hermanos, es una declaración. Bien, quiero ser enfático en esta frase. Es una declaración, vas a decir una frase, un concepto que trate de captar la idea principal de lo que el libro está diciendo, su mensaje central. Otra vez, vuelvo a dar como ejemplo. Si me preguntas, ¿cuál es la gran idea del libro de Hebreos? Mi declaración va a ser, es animar a la iglesia a permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús. Esa es una declaración. Es una declaración que va a captar todo lo que trata el libro, todo lo que de alguna manera va resumiendo. Por eso tenemos que decir de la misma manera cuando te preguntemos, ¿cuál es la gran idea del libro de Filipenses? Entonces, así como yo estoy diciendo para Hebreos, el propósito o la gran idea del libro es llamar a la iglesia a permanecer fieles a Cristo Jesús. Bueno, ¿cuál es entonces la gran idea para Filipenses? Entonces, en primer lugar, es una declaración que va a tratar de captar todo lo que el libro ya está diciendo, su mensaje que ha venido hablando. De ahí te sirve mucho la estructura, porque vas viendo la estructura mayor, a eso me refiero, la estructura conceptual, porque estás viendo en paquetes grandes de qué es lo que está hablando. Si todo trata de exhortación, entonces probablemente por ahí va el asunto. El apóstol Pablo va a exhortar algo. Pero si todo trata de gratitud, entonces probablemente por ahí va el asunto. ¿Sale? Entonces, es una declaración. Algo más. La gran idea entonces es el tema del libro que va a dar unidad a todo lo que el libro dice. Por eso es muy importante, hermano, trabajar en la gran idea de un libro. De hecho, para eso hicimos el paso 1, el paso 2 y el paso 3, para que puedas decir, esto es lo que va a dar unidad. Otra vez vuelvo a mencionar Hebreos. El solo hecho de que yo ya diga, Hebreos trata del llamado a la iglesia a permanecer fieles a Cristo Jesús. Bueno, eso es lo que va a dar unidad a todo el libro. Yo sé que Hebreos dice muchas cosas, habla de muchos temas, pero vamos a en su momento ir viendo también cómo la estructura tiene un solo objetivo, exaltar a Cristo para que la iglesia pueda permanecer fiel a Él. Entonces, no es de casualidad lo que el autor está haciendo. Entonces, hermanos, es una declaración que va a tratar de captar toda la carta o todo el libro. 2, es un tema, otra es una declaración, pero que te va a dar unidad. Va a juntar todo en una sola cápsula y ya de qué trata Filipenses. Para que no hagas un comentario cuando te pregunten de qué trata Filipenses y hables de todo lo que habla, sino puedas dar una declaración. Bueno, así que eso es algo que importante, que no es que te pongas a explicar cada que te pregunten de qué es Filipenses, no, pues es que habla de esto, habla de esto, habla de esto, pero al final no sabes de qué está hablando entonces. Algo más. Miren, voy a darles algunos ejemplos que tal vez va a ayudar. Vean por favor aquí esta gráfica que es como de un río y sus ramificaciones. Miren, hermanos, la gran idea
es, por así decirlo, este río que pasa en toda la carta. Y así empieza todo libro de la Biblia. Tiene una gran idea que el autor va desarrollando. Tiene algo en mente, un tema que va trabajando. Ciertamente va a hablar de muchas cosas. Pareciera que por aquí unos versículos ya hablan por acá, otro versículo ya habla de este lado. Y pareciera que habla de tantos temas. Pero al final del día, el autor está desarrollando un tema que te quiere llevar a un punto, a una idea central. Por eso, amados, es importante que cuando leas un libro, debes saber que estás leyendo una gran idea y tienes que aprender a agudizar tus ojos. Ningún autor, hermanos, ningún autor escribió un libro o una carta solamente como un paquete de temas. Voy a hablar de la familia, voy a hablar de la iglesia, luego voy a hablar del pecado, luego voy a hablar de esto, aquello, otro. No, ningún autor hace eso. El autor tiene una idea principal de qué trata su carta. Luego entonces el autor va a desarrollar sus temas porque está trabajando para cumplir con su objetivo. Bien, voy a dar otro ejemplo. Este es el ejemplo del tronco de un árbol, sus ramas y hojas. Lo mismo sucede con una carta. Toda carta, hermanos, tiene un tronco, tiene algo que lo une. Esta es la idea principal. Pero toda idea principal el autor lo va a desarrollar. A veces lo va a hacer en un párrafo, a veces lo va a hacer en capítulos y se va a ir extendiendo. Ustedes me están entendiendo la analogía. Mi punto, amados, es que debes tener cuidado. Eso es muy importante. Debes asegurarte que no pongas la idea principal, por así decirlo, te enfoques en una rama y creas que ese libro trata de eso nada más y te olvides del resto. Tú me preguntarás, pero ¿cómo sé que no me estoy enfocando en una rama de la carta? Tienes que aprender a ver toda la estructura, todas las ramas completas, en este caso todo el bosquejo, toda la estructura de la carta. Así podrás comparar que no te estás concentrando en una sola rama. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Esto es muy importante, porque a la hora de leer el texto sucede eso. O más si te llamó la atención un texto, al rato puedes concluir que la carta trata pues algo que ver con ese texto porque te gustó. Entonces, no se trata de gustos, sino se trata de que te muestran toda la estructura, toda la carta completa. También hay otro ejemplo. Estoy usando analogías. La analogía del río, como lo puedas entender mejor, la analogía de un árbol, pero también está la analogía de una pintura. Yo lo puse porque a mí me gusta la pintura y les voy a comentar algo. Cuando aprendes a dibujar, una de las cosas que nos enseñan en las clases de pintura es que cuando haces un paisaje, te van a preguntar dónde está el peso de tu pintura. Y si yo les preguntara cuando vieron este cuadro, no sé cuál es lo primero que ustedes vieron. ¿Alguien me podría decir? La maceta. La maceta, por obvias razones. Si tú me preguntas cuál es el peso de esta pintura, probablemente algunos primerito vio el cielo, no lo sé, pero sería difícil. Lo que llama la atención en la pintura es la maceta. Lo demás es complemento que enriquece esta maceta. Lo mismo sucede en cualquier dibujo. Te van a preguntar dónde quieres que la gente, qué quieres que la gente observe cuando vea tu cuadro. Así que no es de casualidad, hermanos, que cuando ustedes ven una pintura, de pronto les llamó la atención algo, fue lo primero que vieron, porque eso es lo que el pintor quiso que vean. Ese es el arte de la pintura. Obviamente, pues si no sabías eso, pues tú pintas por pintar, pero incluso si te das cuenta, los colores están más vivos en este caso que los demás, porque el autor quiere llamar tu atención a la maceta. Así es con un pasaje, hermanos. El escritor de un libro va a hablar de muchas cosas, pero al final de cuentas te está llevando a una sola cosa, a la gran idea del libro, a su peso, a su tronco, lo que quiere que te enfoques. Bien, voy avanzando un poco más. Así que
ya vimos qué es la gran idea. Entonces, usando esta analogía, la gran idea es como ese río que cruza todo el libro, toda la carta, o es como ese tronco que sostiene todos los capítulos y versículos de un libro, o es esa pintura, el peso de esa pintura que el autor quiere que pongas tu atención, por eso te está diciendo lo que te está diciendo. Entonces, ¿qué es la gran idea? Tienes que decir eso en una declaración y lo tienes que decir de tal manera que tu declaración dé unidad a todo, que no solo tu declaración está hablando de una rama, de una ramificación, sino que esté hablando del cuadro completo. Miren, la idea principal es este marco completo que ustedes ven en pantalla. Tiene que revelar toda la estructura del libro. No solamente te vas a enfocar en una sola cosa. Bien, ahora vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo encontramos la gran idea? Ya vimos un poquito qué es, ahora cómo. Primero, vamos a ir viendo que, a ver, la gran idea, número uno, por obvias razones, como ya lo hemos mencionado, otra vez lo escribo, tienes que leer el libro varias veces. No puedes encontrar una gran idea con una sola lectura. Es imposible. De hecho, hermanos, mira, tienes que leer la carta para que puedas entender solo el contexto histórico de un libro. Luego lo tienes que volver a leer solo para que te investigues del autor. Luego lo tienes que leer para que investigues la situación de los lectores originales. Luego lo tienes que volver a leer para que investigues el trasfondo de los lectores originales. Ok, ya está el paso 1. Lo tienes que volver a leer para que estudies la estructura, como lo que estamos haciendo con Filipenses, una estructura conceptual, grupos mayores. Y luego tienes que volver a leer a la carta para que puedas entender qué papel juega la carta con la historia redentiva. ¿Dónde se ubica esa carta? Y por último, tienes que volver a leer y releer para que puedas resumir entonces de qué trata este libro. Por eso, hermanos, es imposible que llegues a una gran idea y no te hayas tomado el tiempo de leer varias veces un libro. 2, toma en cuenta, hermano, a la hora que estés leyendo estas varias veces la carta o el libro, toma en cuenta lo que has observado hasta este punto. Es decir, el paso 1, el paso 2, el paso 3, análisis del contexto histórico, análisis estructural, el lugar que juega la carta en la historia redentiva, análisis del contexto bíblico. Eso es lo que me refiero. Toma en cuenta a lo que has observado hasta este punto. Luego, otra cosa. Toma en cuenta lo que has observado a este punto. Podemos pensar como algo más. El trasfondo histórico de los lectores del autor y del autor. ¿Qué indica eso que ya investigaste? Eso es muy importante. Por ejemplo, ustedes hicieron un trabajo del trasfondo histórico de los lectores y de los lectores originales y del autor. Una pregunta que ustedes deberían hacerse ahora es, ¿qué indica eso acerca del propósito o el mensaje del autor? De alguna manera, eso que ya trabajaste, tu resumen que hiciste del contexto histórico del libro, ¿qué indica eso acerca de la gran idea del libro? Otra cosa que te puede ayudar, toma en cuenta lo que ya he dicho, la situación actual en la iglesia cuando se escribió el libro. ¿Qué indica eso acerca de, otra vez, de la gran idea, el propósito y mensaje del autor? Así que mi punto aquí es, toma en cuenta lo que ya has trabajado en el paso 1, paso 2 y paso 3. Eso es lo que quiero quedar más claro. Continuando, ¿cómo encontramos la gran idea? Otra vez, toma en cuenta la estructura. Eso es muy importante, hermanos. Toma en cuenta la estructura. Porque la estructura, hermanos, es la que te va a decir, ese es lo que acabamos de explicar ya, es el río. Aunque tiene muchas ramas, pero es la estructura te va a ayudar a que no te pierdas y te enfoques solo en una rama, en unas hojas, sino que te enfoques realmente en la gran idea que el autor quiso decir. Por eso la pregunta es, ¿qué indica la estructura? ¿Qué indica la gran idea? Esos títulos que ustedes pusieron
en sus diferentes secciones y la conexión que entre las secciones acerca de lo que el autor está diciendo. Es por eso, hermanos, que debes poner toda esa hoja, todo tu bosquejo, imprimirlo, tenerlo a la mano y ver qué me está indicando esta estructura, porque eso te va a llevar a la gran idea. Bien, avanzando con esto también, como ya acabo de mencionar, toma en cuenta los temas principales en el libro que has observado. Tomados todos de manera unida o juntos, que comunican acerca del mensaje del libro. Lo que yo estoy tratando de decir con todo esto, hermano, solo lo estoy desarrollando, es toma en cuenta el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar. Bien. 3. Observa cómo el libro empieza y termina. Esto es importante. En la mayoría de los libros, esto nos va a ayudar mucho. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? Pero también cómo termina. Esto es clave. Vamos a hacer una pausa acá, ayúdeme. ¿Alguien podría decirme cómo empieza el libro de Filipenses? ¿Ya lo notaron? ¿Cuál es algo que se resalta desde el momento que empieza la carta? ¿Alguien podría decirme? ¿No eran los saludos y su agradecimiento hacia la iglesia? Ok. Desde el principio, el autor va a empezar a dar gracias. Doy gracias a Dios por esto, por esto, por esto, por esto. Empieza con gratitud. Comparte sus oraciones de gratitud por la iglesia. Ahora, ¿cómo termina la carta? Agus, ¿te acuerdas de tu bosquejo? ¿Cómo pusiste, hermano, al final? ¿Te queda gracias? Por la generosidad de los filipenses. Exacto. Entonces, la carta empieza con dar gracias y termina con dar ¿qué? Con dar gracias, con gratitud. Entonces, sería muy necio de nuestra parte que no puedas observar que uno de los propósitos principales y que debe aparecer esa frase en tu gran idea es que la gratitud. El apóstol Pablo quiere dar gracias a la iglesia, pero no es todo. Hay más. Mi punto es, un consejo es que cuando estudies un libro, hermanos, toma en cuenta cómo empieza y cómo termina. Bien. 4. Observa la repetición de las palabras o ideas en el libro. Observa la repetición de palabras. ¿Qué palabra, hermano Abieser, qué palabra observaste que se repitió más en Filipenses? El gozo. Gozo. Te pregunto eso porque hace rato mencionabas esa palabra, hermano. Y la mayoría también lo mencionó. Otra palabra que se menciona una y otra vez en Filipenses es la palabra gozo. Por eso es que aquí hay dos palabras claves, gratitud, gozo, que tienen que ir allí cuando narres tu gran idea. Observa la repetición de palabras o ideas en el libro. Como se dan cuenta, hermanos, ese es el trabajo que tiene que hacerse en cómo vamos a encontrar la gran idea. Número 1, lee varias veces el pasaje. Lee y relee, lee y relee, lee y relee. 2, toma en cuenta lo que ya has trabajado hasta este momento. Es decir, el paso 1, análisis de contexto histórico. El paso 2, análisis estructural. Paso 3, el lugar que tiene la carta en la historia redentiva. Toma en cuenta eso. 3, observa cómo empieza el libro y cómo termina. 4, observa la repetición de las palabras o ideas en el libro. Eso te va a estar ayudando cómo encontrar la gran idea. Bien, así que como se dan cuenta, hermanos, la gran idea no es algo que nosotros se nos puede ocurrir o algo que llamó nuestra atención en el pasaje. Es lo que el texto tiene como gran idea. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. 5. Haz las 2 preguntas para identificar la gran idea. Eso es muy importante. 2 preguntas. Y aquí va. 1.
¿de qué está hablando este libro? Esta es la pregunta que tienes que hacerte. ¿De qué está hablando este libro? 2, ¿qué dice acerca de eso? Si tú dices, bueno, este libro está hablando de la gratitud. ¿Qué dice acerca de la gratitud? Este libro está hablando acerca del gozo. Entonces, ¿qué dice acerca del gozo? ¿Qué dice? Porque eso te va a ayudar a que cuando resumas en una declaración, como dijimos al principio, que tienes que hacer con la gran idea, tiene que aparecer de lo que está hablando. Eso te va a ayudar de qué está hablando este libro, y para que puedas estar seguro de que si habla de eso, bueno, trata de observar qué dice acerca de eso. Ya vimos 2 cosas de Filipenses, que habla de gratitud y habla de gozo. Pues, ¿qué dice acerca de esas 2 cosas el pasaje? Continuando. Ok, esto es con respecto a cómo encontramos la gran idea. Ya vimos primero, 1, qué es la gran idea. 2, cómo lo vamos a encontrar. Ok, ahora, ¿cómo se expresa la gran idea? Este es el número 3 de nuestro, o inciso C. ¿Cómo se expresa cuando ya digas, ok, creo que ya lo tengo, creo que ya sé de qué trata la carta? Ok, aquí va. Ya dijimos, se debe expresar en una oración completa. Trata de que, o que no sea solamente que de pronto digas, ¿de qué trata este libro? Pues la gran idea es de la salvación, y ya. Y solo pones una frase, de la salvación, habla de la salvación. O que digas, de la gratitud. O incluso digas, habla del gozo. Pero realmente no hay una frase ahí, no hay una declaración, no hay una oración completa. Trata de que sea completo lo que tú estás diciendo, de tal manera que cuando alguien lo lea, pueda entender con claridad de qué trata. Vuelvo a usar mi ejemplo. Cuando me preguntan cuál es la gran idea ahora de Hebreos, yo diría que el autor llama a la audiencia o animar a la iglesia a permanecer fieles a Cristo Jesús. Cualquiera que escuche esa frase entiende perfectamente de qué trata la carta, porque está en una oración completa. 2, la gran idea, hermanos, se debe limitar al mensaje principal del libro. Otra vez, se debe evitar o evita cargarla con temas secundarias. No narres. Imagínense que yo dijera de Hebreos, la idea principal de Hebreos es que los hermanos puedan ver cómo Cristo es superior a los ángeles y cómo también Cristo fue superior que Moisés, y luego superior también con los sacerdotes, y luego cómo nos usa como ejemplos los que fueron héroes de la fe, y así también nosotros tenemos que ser héroes de la fe, y finalmente nos llama a vivir fieles a Cristo. Todo lo que estoy diciendo es verdad, pero ya estás cargándolo de temas que el autor está desarrollando. Por eso trata de ser lo más conciso posible, pero al mismo tiempo que está reflejando todo lo que la carta está diciendo. ¿Sale? Sé que no es fácil, sé que es trabajo, pero te va a ayudar los primeros 3 pasos que ya hiciste. 3, la gran idea responde a las preguntas con una idea completa. Vean esto, por favor. Primera pregunta. Propósito. ¿Qué quiere lograr con el mensaje que dice? Fíjense algo que me ha ayudado mucho. Esto se los comparto. Esto es algo que he venido haciendo ya por mucho tiempo y me ha ayudado a resumir la gran idea. 2 preguntas que me hago. Uno con respecto al propósito. La pregunta que me hago es, ¿qué quiere lograr con el mensaje que dice? Por ejemplo, si yo dijera, ¿de qué habla este autor? Habla de la gratitud. ¿Qué dice acerca de la gratitud? Como ya expliqué hace rato, pues da gracias a Dios por los hermanos, por su generosidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y mi pregunta que yo me haría es, ¿qué quiere lograr con el mensaje que dice? ¿Por qué el autor menciona una y otra vez la gratitud? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere lograr? Así que, los hermanos, toma en cuenta esa pregunta y trata de responderla.
Y otra vez, apóyate con lo que ya dijiste, con lo que ya estudiaste, con el contexto histórico, con la historia redentiva, no lo sé, pero eso y más. Pero trata de imaginarte, ¿por qué el apóstol Pablo se va a tomar el tiempo para escribir una carta para dar gracias? ¿Qué quiere lograr? ¿Ok? Otra pregunta que yo me hago es, acerca del mensaje es, ¿qué dice el autor? ¿Qué dice? ¿Qué dice el autor? Y es lo que parecido a lo que yo decía hace rato, de qué está hablando y qué dice de eso que está hablando. ¿Qué dice el autor? Así que mi consejo para ustedes, hermanos, es, primero empieza con el propósito. ¿Qué quiere lograr el autor con el mensaje que está, el mensaje que dice? Y luego ir al mensaje, lo que el autor está diciendo. ¿Ok? Así que, hermanos, ese es mi consejo. Empieza trabajando, toma en cuenta el propósito del autor. ¿Qué quiere lograr con lo que dice? Luego sigue con el mensaje. ¿Qué dice el autor? ¿Qué desarrolla? Y eso es todo. Es el pequeño trabajo que tenemos que hacer. Así que mi punto es, vamos a trabajar en una idea que sea una declaración, que de alguna manera dé unidad a lo que la carta dice. No te pierdas en las ramas, no te pierdas en esto, en el peso de ciertos versículos nada más. Concéntrate en todo lo que ya has observado hasta este punto y trata de decirlo en una frase. Ok, preguntas de esto que acabo de explicar. En sus palabras, si me podrían decir qué es la gran idea. Josué, ¿qué dirías? Bueno, yo entendí que es como el tema principal o la idea principal de la carta que le da unidad a a todo el libro que estamos estudiando, que le da unidad a cada una de las ideas que toca el autor. Uh-huh. Ok. A ver, hermano Abel, ¿qué es la gran idea del libro, hermano? La gran idea del libro, hermano, para mí es identificar su mensaje central, hermano. Ok. Y hacer. Abieser, ¿de qué te tienes que apoyar para hacer la gran idea, hermano? De preguntarme con qué propósito el autor escribe lo que escribe. Bueno, no sé, algo así le capté. Es entender, lograr captar el propósito del autor, por qué escribe eso y qué quiere lograr. Ok, muy bien, está muy bien. ¿Qué más, Jonathan? ¿Qué debo tomar en cuenta? Perdón, llegué tarde. Ok, hermano Víctor. ¿Cómo empieza y cómo termina, Cuñis? Eso di. ¿Cómo empieza y cómo termina? Ok. Gracias, Jorge. Compártenos un poco más, Jorge, ya que estás ahí ayudando a Jonathan. Pues de las ramas que se están viendo o de las ideas, por así decirlo, consideradas como ramas, en un ejemplo, no tratar de abundar en todas, sino ser conciso con las preguntas que ya mencionaron los demás hermanos, pero identificar, ya que identifiqué esa idea principal, explicar esa y no ser como que, pues tener no confundir en lugar de hallar la idea principal, ¿no? Okay. Oye, Jorge, ¿cuáles serían las ramas, brother? O sea, en el Pues texto, no sé, ¿cómo se por llama ejemplo, eso? cuando ideas secundarias. Ok, pero lo que estamos trabajando, ¿cómo se llama eso? Ayúdenlo.
¿Cuáles serían las ramas? Pues pueden ser secciones mayores. La no sé. Estructura. ¿Cómo? La estructura. ¿La estructura? Eso es lo que llamamos como la estructura. Tome en Gracias, cuenta Kunz. la estructura. Esas son las ramas. ¿Sale? Está muy bien. Mantén esa analogía en la mente. No te pierdas en las ramas. Es decir, no tomes solo una estructura y la conviertas como la idea de toda la carta. Debes tener toda la estructura en mente y entonces vas a decir de qué trata esta carta. Cuando hablo de esto, creo que ayuda a que yo, cuando, por ejemplo, tengo mi estructura aquí de Filipenses, como lo están viendo, ¿ok? Esto es lo que yo digo, toma en cuenta, tengo una estructura. Primera oración de gratitud y petición de Filipenses. El progreso del Evangelio en el pasado, presente y futuro. El llamado a una conducta digna del Evangelio. Ejemplos de una vida digna del Evangelio. Instrucciones del apóstol Pablo, y aquí están. Llamados finales del apóstol Pablo, y ahí están. Entonces, a esto voy. Toma en cuenta, estas son las ramas. Estas son las ramificaciones del pasaje. Mi consejo es, no pongan como una idea del libro, como si, por ejemplo, que se concentren solo en esto. Y digas, el libro trata de esto, porque tal vez te llamó la atención esto. No, toma en cuenta todas las ramas y entonces trata de decirlo en una declaración. Eso es importante. La estructura te va a ayudar a decidir cuál es la idea principal. ¿Qué más, Pepe? ¿Qué más te va a ayudar para narrar, a hacer la idea principal? Hay que analizar los temas principales del libro. Ok, es lo que acabamos de mencionar, las estructuras. Pero ¿cuál sería otra cosa, hermano? Observar las palabras que se repiten. Muy bien. Es importante. Observa palabras que se repiten. Observa eso. Víctor, ¿algo más? No, comentaba que debe de tomarse en cuenta el contexto histórico del libro, los 3 pasos previos que habíamos hecho, ¿no? La estructura del libro. Eso. Muy bien. Toma en cuenta los 3 pasos. Porque si no, de ahí, hermanos, recuerdan que al inicio de este curso les decía, trabajen en el contexto histórico, trabajen en el contexto histórico, porque lo van a ocupar. Y aquí es cuando se va a ocupar. Por eso, si no has trabajado el contexto histórico, no hay trabajo de estructura, no hay análisis de la historia redentiva, qué papel juega ese libro, es muy difícil, hermanos, que puedas decir, esta carta trata de esto. Muy difícil. Lo más probable es que te vas a enfocar en una rama. Mano Agus, ¿algo más que quieras complementar? No, hermano, creo que ya se comentó casi todo, creo. Quizás las preguntas que nos van a orientar un poquito en la formulación de la gran idea. Entonces, ahora aquí es escribir una oración completa, un texto completo. Ok. Y bueno, ya de ahí, pues lo que comentaron, ¿no? Es importante considerar, por ejemplo, cómo inicia el autor la carta y cómo la termina. Ok. Excelente. Excelente, hermano. Pues gracias, porque esto, mi punto, hermanos, es, quizás es ir rescatando algunas cositas, es no se vayan por la tangente, como decimos, ¿no? Sino mantén los ojos abiertos y de verdad, contexto histórico les va a ayudar. Contexto histórico, el paso 1. De ahí la importancia que hayas hecho un resumen de por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento. ¿Te acuerdas? Esa fue la pregunta que ya contestaste. De hecho, si ya tienes esa pregunta contestada, ya casi tienes la idea principal. Porque ya estás diciendo por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento. ¿En qué se suman los demás? La estructura te va a ayudar. ¿Qué temas habló? ¿Qué ideas principales desarrolló? Ya los puedes agregar, ¿no? También, como ya hemos mencionado, como yo les decía, primero, yo me ayuda mucho enfocarme en el propósito. ¿Por qué escribió este autor esto? ¿Para qué? O sea, ¿qué quería lograr?
Y eso me ayuda mucho a tratar de ser, ok. Esto es, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿qué quería lograr el autor de Hebreos en su audiencia? Cuando yo leo cómo exalta a Cristo, exalta a Cristo, exalta a Cristo, exalta a Cristo, mi pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Qué quiere lograr el autor con estar exaltando a Cristo una y otra vez? Y todo el mundo concluiría, para que la iglesia pueda permanecer fieles a Cristo Jesús. Ahora, tampoco me lo inventé del que permanezca fieles, tampoco lo deduje. Realmente el pasaje al menos 12 veces va a exhortar a la iglesia que permanezca fieles. De ahí que digo, es obvio lo que el autor quiere lograr en la iglesia. ¿Qué quiere lograr Pablo con la carta a los filipenses? ¿Qué quiere lograr? ¿Por qué hablaría tanto del gozo? ¿Por qué hablaría tanto de la gratitud? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere producir en la iglesia con eso? ¿Alguien quiere comentar? Bueno, yo considero que el apóstol está pensando que Cristo produce gozo a pesar de las circunstancias, de la experiencia que él le tocó vivir. Dice, con todo eso, él decía que estaba contento, ¿no? A pesar de la circunstancia, mejor igual materiales, él decía que él estaba contento. Entonces anima a la iglesia a que esté contenta, pero quien produce ese gozo es Cristo. Amén. Amén. Excelente, hermano. Gracias. Así que, hermanos, esto es importante lo que decíamos. Ayúdate, cómo expreso la gran idea. Empieza con esto. Pregúntate qué quiere lograr con el mensaje que dice el autor. ¿Qué efecto quiere producir? No de casualidad también cuando escribe de gratitud, empieza con gratitud, termina con gratitud. ¿Qué quiere lograr con el mensaje? ¿Por qué el autor toma tiempo para eso? Es más, ¿por qué escribió una carta para dar gracias? 2, ¿qué dice el autor de eso? ¿Qué dice? Entonces, es decir, ¿qué quiere lograr el autor con su mensaje? Bueno, ok. ¿Qué dice el autor? ¿Cuál es ese mensaje? Entonces, primero mi consejo es, empieza con el propósito. ¿Qué quiere lograr el autor con el mensaje que dice? Y luego voy con el mensaje, lo que el autor dijo para lograr ese propósito. Ahí viene la estructura. ¿Qué dijo de ese mensaje? ¿Sale? Otra forma de preguntarlo, este es de Aaron Gibson, esto no es mío, estas dos preguntas que él se hace. Lo que yo acabo de hacer, esto es lo que yo practico. Aaron lo hace así. ¿De qué está hablando este libro? ¿De qué está hablando? Ya tú dices, está hablando de la gratitud. Segunda pregunta, ¿qué dice acerca de eso? ¿Qué dice acerca de eso? Me parece muy acertado porque te va a ayudar a encontrar la gran idea. Y lo que yo hago aquí es solamente cómo la vas a redactar. Empieza con el propósito y luego di lo que dice el autor. Eso es todo. ¿Sale? Preguntas, hermanos, de la gran idea. Hermano Abel, ¿alguna pregunta? Jorge, Nepta. No le escuché, hermano. ¿Cómo dijo? ¿Alguna duda, alguna pregunta del tema de la gran idea, hermanos? No, hermano, creo que sí, entendí la mayor parte. Ok. Pues vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que entonces podamos trabajar en la gran idea. Y les voy a dar tiempo. No se angustien, no lo vamos a hacer ahora. Van a trabajar estos días y Dios mediante la próxima clase puedas compartir tu gran idea de la carta. ¿Les parece? Y la vamos a ir comparando. Y vamos a ver qué tan... Ahí es donde sí tenemos que coincidir, hermanos.
El título le puedes poner como quiera, pero la gran idea tiene que, si nuestra gran idea estamos, cada quien dice lo que quiere, algo no estamos haciendo bien. Entonces vamos a ir, ahí sí vamos a pulirlo hasta que quede lo mejor centrado que podamos. ¿De qué trata la carta a los filipenses? Entonces, habiendo hecho eso, llegar a la gran idea, entonces vamos a empezar a trabajar ahora sí con pasos de cómo se estudia el pasaje. Vamos a analizar. Y hay un mundo que aprender ahí también. Pero por ahora, lo importante es que podamos aprender, pues estamos viendo cómo se estudia un libro. Repito, hermanos, en mi experiencia, estudiar un libro te ayuda, te da un panorama grande, pero cuando ya estás analizando ahora sí verso por verso, lo que sucede es que se enriquece lo que tú ya creías que sabías y te da más claridad todavía. Y a veces te va a hacer que modifiques. No pasa nada, hermanos. No pasa nada. Eso a mí a veces me pasa que si yo estaba convencido de algo y a la hora que estoy analizando ya me doy cuenta que me perdí un poco. Pero está bien. Uno poco a poco va aprendiendo a ser más acertados desde que se estudia el libro. ¿Sale? ¿Alguien tiene una duda, hermanos? Entonces, vamos a trabajar esto. Yo les recomiendo que primero, antes de que narres entonces tu idea principal, revisa el paso 1, análisis del contexto histórico del libro. ¿Por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? Revisa ese resumen. 2, revisa la estructura. Míralo de manera completa. ¿Cómo está? Y trata de ver entonces de qué habla este autor y qué dice de lo que habla. Número 3, ya dijimos, ya sabes que el lugar que juega la carta en la historia redentiva es un libro que habla acerca de cómo el efecto que el evangelio produce en la iglesia. Así es como se ve un pueblo que ha sido salvado por Cristo Jesús. Pues no hay mucho que modificar allí. Así que solamente nárralo, hermano. Dilo en una frase. Así como yo lo que acabo de decir para los hebreos. El propósito es animar a la iglesia a permanecer fieles a Cristo Jesús. Ese es el propósito. Si tú me preguntas cuál es el mensaje, cómo lo hace, bueno, va a exaltar a Cristo de la siguiente manera. Ya te puedo decir cómo. Ese es el mensaje. El propósito está claro, es la idea del libro. ¿Vale? Así que intentémoslo. No importa que nos equivoquemos. No importa que no acertemos. Estamos para aprender. Ahora estamos con Filipenses. Después vamos a estudiar otro libro y vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Y quiera Dios, poco a poco vamos a estar mejorando esta parte de la idea principal. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, duda, hermanos? Pues entonces, pues ahora sí que nos toca trabajar. No hay de otra. ¿Alguno está confundido, hermanos? Solo para que yo pueda algo más, tengo unos minutos. A dormir tranquilo. Para que pueda dormir tranquilo. ¿Todo bien? Bueno, pues entonces yo creo que las dudas van a salir el jueves, ya que estemos trabajando. Ahí van a salir, entonces ahí lo platicamos. Bueno, entonces vamos a parar hasta aquí, suficiente por hoy. Y pues primero Dios el jueves vamos a continuar entonces. ¿Sale? Pues mano Avi, ¿quieres terminar, por favor? Nuestro Dios, te agradecemos por tu amor y tu misericordia en nuestra vida. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien la dio en la cruz. Y esa es la razón por la que nosotros podemos tener gracia, hallar gracia ante tu presencia y podemos acercarnos a ti en oración. Gracias por esta gran bendición y ahora tenemos la oportunidad de aprender a estudiar tu palabra. Gracias porque sin duda esto nos motiva para conocer más de nuestro Señor Jesucristo y así también poder conocer al Padre. Gracias por la vida de mis hermanos que se han conectado. Quiero que muevas los corazones de aquellos hermanos quienes no han podido conectarse o que también estén escuchando, Señor, las repeticiones. Oro, Señor, que bendigas a cada uno
y su familia también, y sean guardados siempre bajo tu mano poderosa, pero también mueva nuestros corazones, Señor, para que nos acerquemos cada día más a tu palabra. Es nuestro ruego. Gracias por la vida del pastor, en el nombre de Señor Jesús. Gracias, hermanos. Amén. Y pues Buenas noches, descansen. hermanos. Igualmente, Buenas noches. Dios les Yo sí. bendiga. Gracias, bendiciones a todos. Que estén Dios bien. bendiga, hermanos, que descansen. Gracias, gracias. Igualmente. Avísenle al hermano Jorge. Los que no vieron completo, no estuvieron temprano, ahora les recomiendo, voy a subir las clases mañana. Entonces recomiendo, véanlo, por favor, porque les va a ayudar a entender lo que acabamos de decir. Por favor, ¿vale? Ok. Descansen, hermanos. Ánimo. Vale, nos vemos. Hasta mañana. Dios, David.